Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por aceptar esta invitación de Fusenda, asociado también con el Centro Senderos de Paz, Haces Paz. Tenemos para cerrar este año de actividades la conferencia del doctor Manuel Barbo González, miembro de Haces Paz, vicepresidente de AME Colombia, la Asociación Médica Espírita de Colombia, y que es pues, invitado habitual de Fusenda en las diferentes actividades que hacemos durante el año. Hoy él ha aceptado amablemente cerrar nuestras actividades de hoy sábado 19 de diciembre. Volveremos a encontrarnos el martes 12 de enero y posiblemente, si él acepta, estará repitiendo también el primer sábado del próximo año, sería el sábado 16. Hoy tendrá doctor Manuel Barbo, que es médico, bioenergético, estará dándonos la conferencia Las Bienaventuranzas. Por supuesto, nos estamos refiriendo a las Bienaventuranzas de Jesús. Entonces, muchas gracias, Mañe, por aceptar esta invitación. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, con una elevación de pensamiento, para que le pido que se unan conmigo para pedirle a ese plano espiritual superior que nos asista, especialmente asista a nuestro conferencista para que su verbo sea fluido, para que pueda expresarnos todo esto que él ha preparado con mucho cariño y que nosotros también podamos recibir este mensaje de él, también asimilar, aprovechar en nosotros mismos para nuestro crecimiento espiritual, moral, intelectual, para fortalecer nuestra fe, en fin, para ser cada día hombres y mujeres mejores y mejor posicionados en este planeta, dispuestos a cumplir la misión que cada uno, grande o pequeña, tenemos para aportarle a la construcción del reino de Jesús aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias a esos guías y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mañe, la palabra es tuya. Gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, gracias, Abel, agradeciéndote por otra tarde, otra jornada en la cual nos invitas a participar, y nosotros muy agradecidos, pues, y iniciamos esta otra charla colaborando con este centro espírita que tú diriges, Senda o Fundación Bien de Amor, y del centro espírita de la cual pertenezco, Haces Paz, Asociación Senderos de Paz, la cual dirige la doctora Carmen Cardona, con su secretaria Benel Gómez. Hoy, 19 de diciembre, el mes de diciembre es tan importante. Recordamos siempre la llegada a la tierra de Nazaret. Y uno de los grandes legados que nos dejó fue este sermón que él hizo en la montaña arribita de Cafarnaúm. Su inigualable voz todavía llega como eco a nuestros oídos y a nuestros corazones. Y por eso este mes de diciembre es tan bueno, pues, cerrar las tareas recordando el sermón de las bienaventuranzas. Aquí vemos a Jesús en la diapositiva arriba, con su brazo arriba,
señalando los principios de la no violencia. Hoy hemos utilizado varios libros de la doctrina espírita. Aquí hay algunos: El Evangelio según el Espiritismo, Cuando regrese la primavera, de Amelia Rodríguez y Divaldo, Por los caminos de Jesús, de Divaldo y Amelia, Trigo de Dios, El Código de las Bienaventuranzas, del psiquiatra Sergio López, brasilero, Pan Nuestro, de Chico y Emmanuel, el doctor Víctor Frank, psiquiatra que ya falleció, los libros de Transición Planetaria de Manuel Filomeno de Miranda con Divaldo. Esos son algunos de los libros utilizados hoy. Aquí esta conferencia nos abre como este pavo real que abre sus plumas. Nos invita a que hoy abramos nuestro corazón. Dejar que nuestra alma se expanda para que el amor de Jesucristo los limpie nuestro corazón y ese fardo sea ligero. Por eso, en el Evangelio según el Espiritismo, tenemos en el capítulo 7 esta frase de aquel tiempo, cuando Moisés subió al monte Sinaí, que es la diapositiva que ven, el monte Sinaí. Moisés se demoró días, semanas, meses. El pueblo pensó que él había muerto. Se desprendieron de sus oros, hicieron un ídolo. Entonces, hoy nos dice el Espíritu de Verdad, nos dice Kardec, que estamos igual a aquella época. Hemos abandonado todo, estamos corriendo sobre las cosas materiales. Estamos en guerra con nosotros mismos, en guerra con nuestro prójimo. Estamos asolapados por debajo de la mesa, como digo yo, haciendo daño, vengándonos, utilizando brujerías, hechicerías. El mundo está bastante conturbado. Y como dice acá, hemos hecho un Dios a la medida de nuestra voluntad. Ya, entonces estamos en los mismos tiempos de antes. Por esto vamos a ver más adelante el libro de Divaldo con Juana de Ángelis, Jesús y la actualidad. Los tiempos de ayer son los de hoy. Las palabras de Jesús del ayer son las de hoy. Entonces, ¿qué nos dice acá el Evangelio sobre el Espiritismo, el capítulo 7, ítem 11-12? ¿Por qué nos quejamos si nosotros hemos ajuntado estas cosas negativas, olvidando la moral de Cristo? Entonces, hoy el orgullo sigue campante. Hemos rechazado la ley de Cristo. Esta ley de Cristo, Jesús la deja resumida en el Sermón de las Bienaventuranzas. Por eso es importante que nosotros recordemos el Sermón de las Bienaventuranzas como el código del amor, de la no violencia. Él nos sigue invitándonos a ese reino de los cielos. Y hoy, Jesús actualmente tiene que ser recibido por nosotros, abrir nuestro corazón a sus enseñanzas. Y por eso él sabía que sus enseñanzas iban a ser cambiadas, iban a ser olvidadas. Ese becerro de oro material, buscando lo fácil, olvidamos la moral de Cristo. Tenemos que bajar a Jesús de la cruz, convertirlo en nuestro amigo, en nuestro compañero, para evitar la caída en el abismo. Por eso, del libro Francisco de Asís, que es un libro espírita, que nos habla de los últimos años del apóstol Juan en la tierra, y luego su paso al mundo espiritual y su regreso, como dijo Jesús,
en Juan 21, es necesario que tú te quedes hasta que yo regrese. Francisco de Asís es Juan evangelista reencarnado. Y en el capítulo de este libro, el capítulo 15, el capítulo se llama así, Cristo habla. En un momento peculiar del alma que meditaba Francisco de Asís, Cristo le habla y en este capítulo, si lo leyesen y lo pueden conseguir, vieran ese diálogo tan hermoso, en la cual les traigo, donde Jesús le dice a Francisco 3 veces, Francisco, reforma mi iglesia. Él, después de salir de este momento sublime de diálogo con su maestro, se dirige a su mamá y le cuenta que él se va de la casa, que él no quiere herencia. Y en esa frase, en esas frases, en esa conversación, resaltamos esto que dice Francisco de Asís. Tengo la misión de retirar nuestro maestro de la cruz, donde todos lo adoran, para que él venga a nuestro encuentro sonriendo, porque la alegría para nosotros es la fuerza que anuncia la felicidad. Desde ese entonces Francisco lo dijo, hay que retirar al maestro del sufrimiento, dejar de recordarlo en la cruz. Tiene que ser nuestro amigo, como esa imagen donde abraza con felicidad al niño. Entonces, hoy estamos viviendo momentos difíciles de sufrimiento. Estas profecías fueron anunciadas por Jesús en el sermón profético que está en el capítulo 13 de Marcos y Mateo 24. Pueden leerlo. Entonces, estos sufrimientos, si creemos en Dios, si Él es soberanamente justo y que Él dirige el universo porque lo creó y que ha puesto a Jesús dirigiendo esta barca llamada la tierra, las causas de nuestros sufrimientos tienen que ser justas. Tienen una causa, y si la causa no está en esta vida, está en las anteriores. Porque la ley de la reencarnación, es cierto, es una ley del espíritu. Y Jesús nos las enseñó en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando él conversa con el rabino Nicodemo y le dijo, para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Tanto es así que Nicodemo le entendió lo que le quiso decir, que enseguida le pregunta, pero maestro, ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Entonces el rabino entendió. ¿Por qué no entendemos hoy eso? ¿Por qué queremos tergiversar las enseñanzas de Jesús cuando nos dice nacer de nuevo? Claro que hay que volver al vientre de mi madre tantas veces como sean necesarias para expiar, para reparar, para arrepentirnos, para construir un mundo nuevo en nuestra alma, para conquistar el reino de los cielos. Porque Jesús lo dice y lo vamos a ver más adelante en una de las frases del sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. En una vida no vamos a alcanzar a limpiar nuestro corazón de tantas cosas. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esa frase? ¿Por qué tan pocos van a pasar esa puerta estrecha de la salvación? ¿No sería Dios misericordioso y bueno? Entonces, hay muchas más oportunidades. Esa es la reencarnación. Entonces, mírase que aquí, en el capítulo el 5 del Evangelio sobre el Espiritismo, donde dice justicia de las aflicciones, Jesús, el Padre Creador, nos mira ya bastante maduros y nos recuerda las enseñanzas de Jesús por la voz del Espiritismo. Esa es la promesa del Maestro. Esa es la promesa del Maestro que hoy a través de la doctrina del Consolador nos dice que escuchemos la voz de los espíritus. Porque, fíjense, esta
diapositiva tan importante del Evangelio según el Espiritismo, del capítulo, este está en el capítulo 6, el Consolador Prometido, en este mismo libro, que donde dice el Espíritu, ¿verdad?, que esa gran verdad que Jesús nos trajo al mundo, que está en el capítulo Juan 17, que hay un Dios misericordioso y bueno, un Dios poderoso. Y que nos dice hoy este Espíritu, ¿verdad?, que mi Padre no quiere aniquilar unos a otros, y ayudándonos los muertos y los vivos, porque la muerte no existe, todos estamos vivos, y ya no se va a oír la voz de los profetas, o la voz de los apóstoles, sino de aquellos que están en el mundo espiritual. Entonces, hay que escuchar a este mundo espiritual que hoy nos habla a través de la voz de los espíritus una y otra vez. ¿Oyeron? Entonces, es importante que nosotros hoy escuchemos la voz de los espíritus, porque nos están recordando las enseñanzas dejadas por Jesús. Nos están recordando la gran ley de la reencarnación para poder entender por qué sufrimos. Entonces, mírense ustedes, en el capítulo 6 del Evangelio sobre el Espiritismo, nos recuerda Kardec que nosotros vamos a encontrar una razón en por qué sufrimos, en tener un consuelo, una fe, una esperanza en los dolores físicos, en la muerte de seres queridos, si nosotros tenemos una certeza en el porvenir del espíritu, de la inmortalidad del alma, en confiar en que hay un Dios misericordioso y bueno, y que lo que hoy no entendemos en lo que se atañe al dolor y a las penas es porque hemos desconocido la ley de la reencarnación, porque arrastramos deudas del ayer y porque, como dice acá, hambre y sed de justicia, que dice el sermón de la bienaventuranza, hemos tenido hambre y sed de justicia divina. Le hemos pedido al Padre, después de haber comprendido que hay un Padre misericordioso y como hijos pródigos, hemos vuelto al rebaño, hemos pedido perdón, hemos visto la iniquidad que hemos sembrado durante siglos y siglos y siglos, y separados de Dios, sin paz, hambrientos, con sed, pedimos perdón. Pedimos que seamos reintegrados. Pero nos dice que tenemos que reencarnar, reparar. Entonces, para eso, como dice acá, es importante la carta magna de Jesús, que es el sermón de las bienaventuranzas. Él nos dice que tenemos que ir a Él y aceptar su yugo suave y ligero, que es la ley de la no violencia, es la ley que está en el código de las bienaventuranzas. Por eso es tan importante estudiarlo, comprenderlo, porque este código nos va a dar tanta paz, tanta resignación, comprensión de nuestro pasado y de nuestro presente. Por ese yugo es la calidad, calidad para amar, calidad para perdonar, calidad para aceptarnos como somos, calidad para darnos cuenta que somos unos espíritus inveterados, recalcitrantes en el error, y que estamos en los tiempos que Jesús vaticinó. Los tiempos han llegado, los tiempos de cambio, para poder ser aceptados en la tierra, como dice en el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, hoy estamos viviendo aquí en el libro Viviendo con Jesús, de Amelia Rodríguez.
y Divaldo Pereira Franco, donde ella nos dice en el prólogo que durante toda la historia, muchos filósofos, legisladores, misionarios han querido hablar del sufrimiento, de la búsqueda de la felicidad, técnicas y técnicas, cada quien tiene su técnica para ser feliz, para superar el sufrimiento. Acuérdese que el Evangelio de Buda, él también se impresionó por el sufrimiento y él se va del palacio donde estaban todas las comodidades para entonces encontrar fórmulas para que el hombre superara el sufrimiento. Entonces, hoy, en este libro, nos dice Amelia que se han hecho muchas tesis, ya, y muchas personas han dejado muchos ejemplos, pero no se ha podido conseguir una fórmula universal, porque todos corrían tras la felicidad a través del placer, de la fuerza, del poder político, del poder del dinero, del poder de la belleza, o la satisfacción in extremis del placer de los sentidos. Por eso, en esa búsqueda incesante de fórmulas para conquistar la plenitud, pues hablemos lo que parte de la psiquiatría. Entonces, tenemos a Freud, el gran psiquiatra vienés del psicoanálisis, ¿verdad? Tenemos a Alfredo Adler, también fundador de la psicología individual, también de Austria. Tenemos Viktor Frankl, creador de la logoterapia, o sea, de la terapia de sentido. Entonces, ellos decían, Viktor Frankl, que el ser humano siempre ha buscado la felicidad. Freud nos hablaba del placer, haciendo énfasis en el placer sexual. Adler, que el hombre, superando el sentimiento de inferioridad y conquistando la fuerza, podía encontrar el poder. Podía encontrar el poder y la felicidad que tanto buscaba. Pero Viktor Frankl, en su psicología de altura, él nos dice que sí, el hombre busca placer, busca poder, en esas ansias de plenitud, de sentirse bien, de sentirse feliz. Pero hoy ustedes se dan cuenta que a pesar de que el hombre tenga placer y tenga poder, siempre hay un vacío. Y tenemos un vacío existencial. Entonces, y a pesar de tener herramientas materiales para sentirse pleno, existe la infelicidad, la tristeza, el vacío. Ahí la juventud no encuentra la plenitud a pesar de estar en hogares donde lo hay todo. Entonces, eso demuestra lo equivocado que está la búsqueda de la plenitud a través de las herramientas de la venganza, de mostrar poder, en la búsqueda incesante del placer. Por eso llega Jesús ayer, hoy, el cantor de Galilea, y nos presenta en un lenguaje simple este sermón de las bienaventuranzas que nos muestran el amor. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón. Que es a través del servicio al prójimo, de darnos, es que encontraremos la plenitud. Por eso Jesús lo dice,
amar a Dios y al prójimo. Ahí está todo la enseñanza de los profetas. Entonces, es el vencedor aquel que vence su inferioridad, aquel que renuncia, aquel que se sacrifica, aquel que ejercita la abnegación. Entonces, en ese paisaje de Cafarnaúm, en ese monte, se inicia la era de la verdadera liberación. Entonces, allí está el poema de amor a los enemigos. Entonces, es tan difícil orar por los enemigos. Es tan difícil ceder. Es tan difícil renunciar. Mientras no comprendamos eso, mientras sigamos discutiendo y peleando y poner nuestro punto de vista, nuestra razón, mientras sigamos buscando que mientras más cosas materiales tengamos, seremos más felices. Al final del camino, y a veces quizás tarde, cuando ya llega la vejez, a pesar de tener tesoros materiales acumulados, hay vacío, no hay plenitud, hay enfermedad, hay soledad. Y ya quizás es muy tarde regresar. Entonces, hoy, eso es lo que Jesús nos muestra en el Sermón del Monte. En el libro Código del Monte, el sermón del doctor Sergio López, un psiquiatra de Brasil, él nos dice que esto es una declaración, esto es un código, esto es una carta magna. Ya. Y que aquí está ejemplificado el código de la no violencia. Escuchen esa frase, que la pongo en grande y en rojo. Porque este código de las bienaventuranzas se une al código de los 10 mandamientos. Esos son los dos códigos que rigen el desenvolvimiento del hombre en el universo. Y este código de la no violencia se ajusta a todos los niveles, físicos, mentales, espirituales. Hoy en la salud estamos un poco desfasados porque todo es muerte. ¿En qué sentido? Estamos matando virus, matando bacterias. Siempre andamos buscando matar el virus, la bacteria, el hongo, el parásito. Y mientras nosotros convirtamos nuestro cuerpo en un campo de batalla, vamos a matar el virus del COVID con acitromicina, vamos a matar el virus del COVID con la ivermectina, con el dióxido de cloro. Se olvida que nosotros somos un espíritu y que detrás de esas células físicas son sostenidas por las células electrónicas y que hay un espíritu que comanda, hay una mente que comanda y el desorden vibracional empezó en la mente por el desamor. Y el virus entra a limpiarnos las toxinas caóticas de nuestra mente. No podemos seguir con la violencia a matar el virus porque vamos a complicarnos más. Porque el virus llegó a limpiar ese desamor, esa venganza, ese odio. Entonces, por eso el sermón de las bienaventuranzas no está desactualizado, ni las palabras de Jesús. Jesús enseñó en el código del sermón la no violencia. Y esa voz sigue a través de siglos y siglos y llega a nuestros corazones con el mismo vigor del ayer. Y qué frase bonita pone el doctor Sergio López cuando dice: el lago de Galilea es el mundo entero y ese monte de Cafarnaúm es una cripta de nuestro corazón. Es tan lindo este sermón de la montaña que Gandhi venía en un tren. Gandhi fue a estudiar a Londres. Gandhi fue también a estudiar a Sudáfrica, que eran colonias británicas. Y él allá leyó ese sermón de las bienaventuranzas y se dice en su biografía que esa fue la fuente de inspiración para su doctrina pacífica. Entonces,
él dice que cuando él empezó a entender las enseñanzas del cristianismo, me enamoré de Jesús. Y él, con ese ejemplo de Jesús, transformó la India y sacó a los británicos de la India. Y luego siguió su ejemplo años después Nelson Mandela, y con el pacifismo salieron los ingleses de Sudáfrica. Entonces, el código de la bienaventuranza sigue actual. Tiene que ser actual para nuestras vidas, para utilizarlo día a día en cuando nosotros nos enfrentamos a esas vicisitudes, a nuestra manera de ver las cosas, en la manera de enfrentar la salud y la enfermedad. Porque vuelvo y lo digo, no es matando virus y bacterias que vamos a conquistar la salud. Porque el código de la no violencia sigue vigente para nosotros y es dirigido a nosotros. Y el cuerpo físico es dirigido por el espíritu. Mientras en el espíritu no haya paz, los tejidos orgánicos tendrán disturbios, enfermedades. Entonces, ese Galileo que andaba en sandalias y muchas veces a pie, simple y sencillo, nos dictó la más bella página de la humanidad. Y nos dice acá el doctor Sergio López que hay un camino para recorrer. Y que cada frase del sermón de las bienaventuranzas tiene una virtud que vamos a ver más adelante. Es como si escaláramos una montaña de esfuerzo, de sacrificio. Ahí tiene un pequeño video de jóvenes que van subiendo una montaña. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Escalar una montaña. ¿Ya? Acuérdense, la fe transporta montañas. Las montañas son los obstáculos donde a veces los ponemos donde no deberían haber por conveniencias. Entonces, el maestro sube la montaña y después desciende. Nos dice acá Amelia en el libro Primicias del Reino y Divaldo Pereira Franco que el maestro siempre le gustó las cimas, muchas de sus cosas, por ejemplo, la transfiguración en el monte Tabor, la montaña de Cafarnaúm, el día que se aparece por primera vez al pueblo, también elige una colina. Él le gustaba la montaña. Y mírense que donde muere en el monte del Gólgota, el monte del Calvario. Ese hombre, el Hijo del Hombre, como él decía, sube y desciende. Él nos los trae acá en el libro Pan Nuestro de Chico Javier y Emmanuel. Este capítulo lindo que se llama Jesús para el hombre, donde nos dice Emmanuel que él descendió de la luz a la oscuridad, de las estrellas al pesebre, de la gloria a la carpintería, compañía de ángeles a la miseria de los hombres, de gobernador a siervo, de bienhechor a perseguido, de salvador a desamparado, de emisario del amor a víctima del odio, de redentor de los siglos a prisionero de las sombras, de pastor celestial a oveja oprimida, de poderoso trono a la cruz del martirio, del verbo al silencio, del abogado de las criaturas a un reo sin defensa, de los brazos de los amigos al contacto con ladrones, de donador de la vida sentenciado a la muerte. Entonces, aquí ustedes ven el mar de Galilea allí en las olas, esas espumas que llegan
a las orillas. Ustedes ven allá atrás las montañas de Cafarnaúm. Entonces, ¿qué nos dio el maestro para venir a nosotros? Descendió, ¿ya? Él que atraía multitudes, él que el pueblo judío lo esperaba para la guerra, pero para llevar al pueblo a la gloria material, para llevar a Israel a ser la reina de las naciones. Pero él era pacífico y pacificador, más oveja que lobo, ¿verdad? Entonces, por eso, en el libro de los caminos de Jesús, en el capítulo 3, que se llama así, la carta magna, Amelia, tras la pluma de Divaldo Pereira Franco, que nos dice que él era un ser pacífico, era un hombre revolucionario, pero revolucionario del amor, que decía, he venido a fundar el reino de los cielos en el corazón de las criaturas. En este poema de las bienaventuranzas, Jesús nos muestra la ancianidad del ser espiritual, oculto en un cuerpo nuevo. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Limpios de corazón. Estamos siglos y siglos, reencarnaciones tras reencarnaciones, entrando a la carne en un cuerpo nuevo, pero un espíritu viejo, un espíritu anciano, pero como el vino bueno siempre está mejor que nunca. Entonces, allí, en el Sermón de la Montaña, se inicia la verdadera liberación del hombre si nosotros aplicamos estos códigos, estas páginas de esta Constitución, porque es un código de liberación, de derechos, un código de paz. Es el código de honor basado en las leyes naturales de la creación. Y por eso aquí las pongo, las 9 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritus, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los mansos y pacíficos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os los persigan. Entonces, esas son las principales frases que Jesús dejó al mundo y que hoy son muy pocas veces leídas y comprendidas y aplicadas. Entonces, el doctor Sergio López nos muestra en este libro, El Código del Monte, que desde la primera a la última de las bienaventuranzas es un camino a ser recorrido, un camino de ascenso, de dificultades, camino de montaña, pero que todas son necesarias para la plenitud del hombre, porque desarrollan las virtudes. Entonces, virtud viene del latín virtus y quiere decir hombre varón, ¿verdad? Entonces, porque virtuosos son los espíritus bienaventurados. Virtud para vencerse a sí mismo. Vencerse a nosotros mismos, que ahí no está el problema. Porque cada quien debe hacer su trabajo y no pensar en que el otro se transforme. El ejemplo de las hormiguitas y de las abejas. Cada quien hace su trabajo. Nadie se ocupa ni se preocupa de lo que la otra tiene que hacer. Entonces, fíjense ustedes que el trabajo es de cada uno. Aquí en esta diapositiva vemos la virtud de cada bienaventuranzas. Pobres de espíritu. Esa es la humildad.
Los afligidos, resignación. Los mansos y pacíficos, mansedumbre. Hambre y sed de justicia, la fe en Dios, la confianza en Dios. La confianza en que tenemos un poder y un amor que nos dirige y que nos ayuda, porque como hijos pródigos nos hemos dado cuenta que existen unas leyes que cumplir. La misericordia es el perdón. Los limpios de corazón es la confianza. Entonces, empezamos con la primera que llama bienaventurados los pobres de espíritus. Los pobres de espíritu, Jesús la pone como la primera del código, de la carta. Y es una de las menos entendidas, pobres de espíritu. La virtud que desarrolla esta es la humildad. Aquí vemos, humildad viene etimológicamente viene del latín humus, que quiere decir tierra. Nacer de la tierra. Y tiene que ver con el chakra básico ese que está aquí en el periné, el Muladhara, que es el nombre de la India. Entonces, es a través de arraigarnos a la madre tierra, de estar presente cada día que somos de la tierra, pero no nos damos cuenta. Dependemos de la tierra, nuestros pies están en la tierra. Tierra que machacamos, tierra que destrozamos, tierra que contaminamos, tierra que escupimos, tierra donde orinamos, donde defecamos. Pero ella nos da todos los días el aire, el agua, la comida, el pescado. Y no nos damos cuenta de todo lo que nos da. Entonces, hay que ser humildes para darnos cuenta de nuestros defectos. Eso es lo que es ser pobres de espíritu. Jesús lo dijo en San Mateo 11. Padre, te rindo gloria porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las revelaste a los sencillos. Los humildes son aquellos que bajan su cabeza ante Dios, que no se creen superiores a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, es el momento de ser humildes, de pensar que no lo sabemos todo. Como un niño, ¿verdad? Porque un niño es sencillo de corazón, es un niño lleno de confianza. ¿Ya? Entonces, hay que estar llenos de cualidades morales. ¿Ya? Entonces, darnos cuenta que estamos vacíos de talentos espirituales. Estamos vacíos de riquezas morales, espirituales. Eso es ser pobres de espíritu. Es darnos cuenta de ese vacío. Y entonces hay que estudiar, hay que vencer la ignorancia. Es dejar de ser orgulloso para creer que todos lo poseemos y que somos más que todos. Es darnos cuenta de nuestros errores. Es recapacitar. Es darnos cuenta de valorar a cada quien. Tantas veces tenemos ayudas en nuestras casas, desde la señora que nos lava la ropa, que nos atiende la comida. Dependemos de ellos. Eso es ser pobres de espíritu. Valorar cada persona que está a nuestro lado, porque muchas veces sin el concurso de ella nosotros no podríamos desarrollar nuestras tareas. ¿Qué sería la ama de casa, la dueña de la casa, con todo el dinero y el poder? Ejemplo, una gerente, una política. No podría ir a trabajar si no tiene en su casa una señora que cuide a sus hijos, que le haga la comida, que le limpie la casa, que le proteja la casa, que atienda el teléfono. Entonces, eso es ser sencillos. Es de no creerse que todo lo puede. Miren, el mundo invisible, que no lo dominamos ni lo vemos, que tenemos miedo a los espíritus cuando nos agarran un pie. Y creemos que todo lo podemos. Y llega un virus como este, invisible, y todo el daño que hace, y la gente tiene miedo. ¿Ah? Entonces, es importante
que nosotros, este pobre de espíritu, que es el primer escalón de la montaña, el primer peldaño, el pobre de espíritu es aquel lleno de humildad para que viaje hacia su interior y que nos demos cuenta que tenemos que enriquecernos de valores espirituales, morales. Así como el pobre material necesita recursos materiales, el pobre de espíritu necesita recursos espirituales. Humildad para hacer una oración. Humildad para reconocer que hay un Padre Creador que hizo sus leyes y que hay que cumplirlas como hijos pródigos. Pero que esa es la arrogancia y la soberbia de nosotros. Estos son los ángeles caídos que dice el Génesis capítulo 6. Los ángeles que fueron sacados del paraíso. Ese paraíso perdido es la arrogancia, el orgullo, la vanidad. Creer que todo lo podemos porque llegamos a una inteligencia espiritual y creemos dominar la materia, el átomo, la física, porque conocemos algunas leyes del universo y ya creemos que podemos dominar el mundo. Esa es la historia del hombre, la caída del hombre. Llegó a su conciencia, llegó a inteligencia, pero faltó la humildad. Entonces, por eso los pobres de espíritu son libres de posesiones, de ambiciones, que buscan la libertad, que defienden los derechos ajenos. Y cuando ellos defienden los derechos ajenos, le dicen guerrilleros, le dicen paramilitar, los matan. Estamos viviendo de nuevo crisis en Colombia. Están matando a los líderes indígenas y por donde sea. Eso es triste. Ellos son aquellos que defienden los valores, los derechos, la libertad. Todavía seguimos como en los tiempos de Jesús. Mueren. Jesús murió por la verdad que trajo al mundo. Y hoy, aquellos que defienden la libertad, o los que siguen la verdad, los que buscan ser libres, les quitan la vida, los persiguen, porque son diferentes. Entonces, en esa búsqueda de la verdad y en defender la verdad, se afligen, lloran. Por eso, la segunda es bienaventurados los afligidos. Jesús lo dijo, bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Traigo aquí esta diapositiva de Amalia Domingo Soler en el libro La Luz del Porvenir, donde ella en el capítulo 27, que se llama El sufrimiento y las penalidades, nos dice qué es la vida del hombre. Una serie llena de ansiedades, desvelos es insomnios, que no duermen. Porque pasan la noche preguntándose por qué sufren, porque están solas, porque tienen enfermedades, porque han sido traicionadas, hasta a veces del mismo hijo. Desengaños amargos, muertes de seres queridos, como todo esto que se han ido ahora en el COVID. Entonces dice Amalia, ¿esto es vivir? Esto es lo que ese ser amoroso y bueno que nos dijo Jesús, que llamamos Dios, no puede ser. Si el espíritu no fuera inmortal y nada más existiera una vida, sería una cosa difícil de entender. Creer que todo se radica en una sola vida y que no se entiende el sufrimiento. ¿Para qué sufrir si al final llega la muerte? Y muchas veces no recibimos cosas buenas, porque sembramos a veces amor y recogemos ingratitud. Y a veces el dolor viene en la misma casa, en el mismo techo. Por eso Jesús de Nazaret y el Espíritu de Emmanuel en el libro Viña de Luz, en un capítulo que se llama En los mismos platos,
Jesús habla con Juan después de la muerte del Gólgota, después de la resurrección, y donde su apóstol querido Juan sufre y llora y le pregunta: Maestro, pero ¿por qué el escándalo nació de nuestro propio círculo amado? ¿Por qué dejaste que uno de nosotros te traicionara? Y Jesús le dice: porque es necesario que ustedes y los que vienen detrás de ustedes sepan de que a veces el dolor más grande no va a venir de afuera, sino de aquellas personas que es tu familia, que viven contigo, que trabajan contigo. Ese es el dolor más grande, porque la traición, el infortunio, el engaño, no va a venir de afuera, sino de aquellos que comen contigo en los mismos platos. Entonces, y eso duele más. Eso duele más. Entonces, eso es importante, la pregunta de siempre: ¿por qué sufrimos? Eso está en el Evangelio, en el capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Si creemos en el futuro, en la vida después de la muerte, en ese espíritu que es inmortal, de las vidas pasadas, para decir si hoy sufrimos es porque ayer hicimos sufrir. Entonces, vienen las respuestas a esas preguntas, porque unos nacen en la riqueza, otros en la pobreza, porque a unos todo les sale bien y otros no, porque los bienes están desigualmente repartidos, porque a veces los malos prosperan. Eso es el sermón: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. El doctor Sergio López, en el libro Código del Monte, nos dice que es posible estar afligidos y feliz al mismo tiempo. Muchos responderán no, porque la aflicción, la tristeza, muchas veces da rabia, dolores. Cualquier aflicción, la muerte de un ser querido, una enfermedad. La persona llora, gime, ¿verdad? Convulsiona. Entonces, con la certeza en la vida futura, nosotros vamos a tener una explicación y una esperanza que si hoy sufrimos, el galardón se va a recibir después de la muerte del cuerpo físico. Nuestra resurrección, que es resurgir en el mundo espiritual, en ese reino que Jesús decía tantas veces: mi reino no es de este mundo, es el reino del Espíritu, el reino donde Él mora, donde siempre existe el amor, la caridad, la alegría, la felicidad, porque son los seres que han llegado a conquistar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, aquí Amelia nos dice en el libro Primicia del Reino, en un capítulo que se llama El Excelso Canto, que la virtud que nace del sufrimiento es la resignación. Cuando tú comprendes por qué sufres, porque tú comprendes que si sufres porque ayer hiciste sufrir y hoy estás expiando, reparando, porque antes de reencarnar hablaste contigo mismo, elegiste las pruebas y hasta los códigos de la justicia divina, te diste cuenta de todo lo que has fallado en otras vidas y te muestran aquellas cosas que tienes anotadas para reparar, para poder ascender a moradas más felices, para el encuentro con seres queridos, porque es una de las nostalgias y los dolores más punzantes que un ser humano puede tener, esa nostalgia, ese sentirse solos, una soledad que embarga y que muchas personas se dan cuenta cuando miran ese cielo estrellado en la noche, cuando van de visita a un pueblo. Se siente que no son de aquí. Que en ese cielo estrellado quizás moran sus seres queridos o están esas estrellas y planetas de la cual vinimos, de ese paraíso perdido, de ese exilio. Entonces, comprender por qué se sufre
es tener resignación y nos lleva al llanto, como dice ella, pero ese llanto abre senderos de paz en el espíritu. Entonces, en el llanto se solicita, en el llanto se aguarda, ¿ya? Entonces, es la paciencia y la resignación que tenemos que conquistar en nuestras aflicciones. Porque hay que bendecir el sufrimiento. Y llegará la felicidad porque se paga la deuda. Y al pagar la deuda quedaremos libres. Si murmuramos, si nos quejamos, ahí está la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Acusamos a Dios y no entendemos por qué sufrimos. Por eso, el yo del libro Trigo de Dios que están viendo aquí, capítulo 4, este libro es de Amelia Rodríguez y Divaldo Pereira Franco, del medium brasilero. En el capítulo 4, el apóstol Juan le dice a Jesús que de dónde vienen tantos males, que los dolores son muy diversos y aquellos que sufren se ven rebeldes. Entonces el maestro le contesta: el espíritu tiene origen en el silencio de los tiempos pasados. Y mírese, camina a través de experiencias corporales sucesivas. Reencarna, 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 hasta que llegue al reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús decía? Es el evangelio de las vestiduras blancas, de la fiesta nupcial. Somos admitidos en esa fiesta nupcial, en esa boda nupcial, la fiesta de las bodas, cuando tengamos el espíritu limpio, blanco, inmaculado, por decirlo. Si no, si nos equivocamos, tenemos que regresar, pero a reparar. Esas son las reencarnaciones dolorosas. Entonces, sufrir es la educación que nos corrige, que nos disciplina, hasta que more la luz, hasta que brille la luz. Entonces, el maestro en ese capítulo le dice a él: la única solución es no hacer a los demás lo que no te gusta que te hiciesen. Entonces, en el libro Pan Nuestro, en el capítulo 130, cuyo título es ¿Dónde están?, Manuel nos pone la frase de Jesús cuando dice: tomad mi yugo sobre vosotros, que soy manso y humilde de corazón, para hallar descanso. Nos dice Manuel que todavía su llamado vibra en el mundo, pero los desesperados son numerosos. Pero él nos llama esperando que todos nosotros, inquietos, tristes, desalentados, rebeldes, lo busquemos para seguir sus enseñanzas. Pero no queremos renunciar al objeto de nuestras desesperaciones. Y dése cuenta que muchos hacen pedidos extraños que no están de acuerdo con lo que Jesús nos enseña. Bueno, allí, en este mismo capítulo 4, ese capítulo de Trigo de Dios se llama Yo que soy benigno. Juan le pregunta al maestro: ¿por qué los buenos sufren mientras que los malos progresan? Esta pregunta se la hace mucha gente. Y hoy en esta carrera desenfrenada por lo material, donde muchas personas a veces consiguen los bienes materiales a través de las cosas ilícitas, pues claro, muchas personas se dejan contagiar y cogen ese camino. Entonces mírese lo que Jesús le contesta, y que Amelia Rodríguez, que forma parte del Espíritu de la Verdad, puede investigar y llegar a estos registros akáshicos y encontrar esos diálogos que están grabados, como todo se graba.
donde Jesús le dice, aquellos que hoy vemos como buenos son los mismos que ayer ejercieron la maldad cuando pudieron haber sido nobles. Los que optaron por el crimen y ahora reinician el camino llenos de sufrimiento, porque han comprendido la necesidad de elevarse, pero con la contribución de las aflicciones. Pero ellos serán consolados. Entonces, como hijo pródigo, nos damos cuenta de un ayer donde hemos sembrado espinas y cuando nos damos cuenta, recapacitamos, nos arrepentimos y como dice el sermón de las bienaventuranzas, hambre y sed de justicia divina, pedimos que nos den los medios para cancelar esas deudas, reparar. Entonces reencarnamos en aquellos medios geográficos, en aquellas familias donde podamos reparar. O pedimos los medios para nacer en X o Y lugar, estudiar X o Y profesión y hacer el bien. Entonces, dice Jesús, a otros Dios les da oportunidades de acción dignificante, pero la utilizan en forma dañina y genera los efectos, o sea, la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción, o también podrán ustedes escuchar o leer en los libros la ley de la correspondencia. Vendrán los efectos tormentosos en el futuro. Entonces, por eso dice Jesús que Él enseña el amor y vive el amor, porque es el único que permite vivir sin sufrir y no generar aflicciones para el futuro. Entonces, mírense cómo cierra él este párrafo tan bien explicado diciendo, los hombres ignoran la verdad, desean, buscan y quieren la salud, pero la desperdician. Quieren la alegría, pero la sacan fuera de sí. Quieren la paz, pero para convertirla en conflicto. Esa ha sido la historia del hombre. Tan enfermo, cuando conquistamos la salud, nos olvidamos de la frase de Jesús que dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, están sanos y vuelven a tomar licor, etcétera, etcétera. Siguen cogiendo rabia, siguen no perdonando, buscando venganza. Entonces, la paz para convertirla en conflicto. Entonces, nos dice él que en esa insensatez no nos detenemos a pensar sobre la realidad transitoria de la vida física. No estudiamos el alma. No dedicamos tiempo, como hoy, aquellos que están conectados, que han sacado tiempo de su vida para escuchar la voz del Consolador. Porque en este momento, esta charla se basa en los libros del Consolador. Porque Jesús lo prometió. Y está en Juan 14, capítulo 14, 15 y 16. Es necesario que yo me vaya, pero yo enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, para recordar todo lo que yo digo y otras más que no digo, porque ahora no las van a entender. Ya llegó el Consolador. Nos recuerda que Jesús enseñó la reencarnación. Es necesario nacer de nuevo. No es que vamos a ser nuevos por el agua del bautismo. No. No es así. Si fuera por el agua del bautismo, todos seríamos santos. Como hizo el emperador Constantino, que aceptó la religión de Jesús como la religión del imperio, pero se bautizó allí en la cama, en el lecho de muerte, horitas antes de morir, para que el bautismo le limpiara todos sus pecados y pasara al reino de los cielos. Así no es. Así no es. Nacer de nuevo es el espíritu entrar en un cuerpo nuevo para reparar, para expiar, para crecer, para darnos cuenta de la realidad del espíritu. Entonces, mire este mensaje que lo saqué de Vida Feliz, librito de Juana de Ángelis, donde ella nos dice que nunca nos desesperemos, que
lo que nos ocurre es por lo que nos pasa, lo que nos ocurre lo merecemos. Que Dios nos conoce, que Él es misericordioso, que nunca nos consideremos despreciados por Él, que tenemos siempre que mantener la confianza en Él, que hoy un sufrimiento, una enfermedad, primero que la enfermedad, si la dejamos salir, es limpieza. Entendamos, siempre lo digo, en la conferencia que hicimos de enfermedades del alma, patologías del alma, el virus llega a limpiar un cuerpo maltrecho, un espíritu lleno de odio, de venganza, de no perdonar, de rabias, de envidias, de celos. Y esas energías caóticas tienen que salir por el cuerpo físico. ¿Y quién las baja? El virus. El virus entra y te convierte esa energía caótica de tu casa mental y la pasa al campo físico. Y tú te liberas. Si tú dejas que el virus te limpie, tendrás más salud. Vas a tener unos días incómodos, de dolor, de brotes, de rasquiña, de faringitis, de conjuntivitis. Pero déjalo, que esa es la conversión, tu médico interno, ese médico interno que te mantiene vivo. El médico interno, que es el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, es lo que hoy se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. La psiquis, el cuerpo inmunológico, el cuerpo endocrino, todo unido. Ese médico interno detecta la toxina mental, llama al virus, el virus te hace la conversión de energía a materia y sale. Pero para eso necesita fiebre. Fiebre, como una planta nuclear, temperaturas altas para convertir energía a materia, pensamiento, energía a materia, como grano, como conjuntivitis, como faringitis. Entonces lo malo es bloquear esa salida. ¿Y cómo se bloquea? Con antipiréticos, con desinflamatorios, con corticoides, con antibióticos. Por eso los que toman eso se complican. Algunos mejoran, pero lo que están es postergando la salida de la toxina para un tiempo futuro. ¿Quién sabe en ese tiempo futuro si tendrán las condiciones aptas para soportar esa salida de toxinas? Entonces, tenemos que ejercitarnos en el coraje. En el coraje cada día para enfrentarnos a nuestras dificultades que van a salir en forma de enfermedades. Tener la resignación, que Dios nos ama a todos. Así que evitar la desesperación. Entonces, mírense ustedes, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta frase de Jesús es profunda. La vamos a desglosar rápidamente. Fíjense que nos enseña Jesús en Mateo 11, que Él es manso y humilde. Manso y humilde. De la mansedumbre nace la humildad. Jesús enseña la obediencia y la resignación, porque son virtudes que van acompañadas de dulzura. Y si tú obedeces, es el consentimiento de la razón, porque entiendes. Si tienes resignación es porque tu corazón entendió. Entonces, va ligada el cerebro al corazón, la inteligencia y el sentimiento. Entonces, bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre viene de la dulzura, de la paciencia, ¿sí? El manso es paciente, porque no se violenta, no entra en rabia. Entonces, cuando el estado de la tierra conquiste ese estado de bienaventuranza, de felicidad, de paz, es porque se expulsaron los malos. Eso nos lo explica Kardec en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo, el ítem 4 y 5. Entonces, mírense ustedes, mansos y pacíficos, porque heredarán la tierra. Entonces, el Maestro Jesús
A través del Consolador, en el libro de la Génesis de Kardec, nos habla de los tiempos han llegado, del mundo de regeneración que viene. En este momento el planeta Tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiación, de sufrimiento. Llegamos a reparar. Somos almas endeudadas. A través de esa bienaventuranza que Jesús puso, hambre y sed de justicia, hemos pedido justicia divina. Y para ser aceptados en la tierra, en el mundo de felicidad que viene, el mundo de transición, el mundo de regeneración, tenemos que limpiar el alma. Entonces eso es reencarnar con paciencia, con resignación, entender las aflicciones, soportarlas con coraje, perdonando y amando al enemigo, al diferente, aceptando las teorías de las demás, porque es a través del consenso. Por eso la democracia, todos eligen, todos votan para elegir al gobernante, gana, ¿verdad?, el que mayor deposite. Todos tienen que depositar en la mayoría. Entonces, poseer la tierra es ser elegidos entre los habitantes del nuevo mundo después que pase esta transición, esta guerra, esta limpieza de la cizaña del trigo que dio Jesús. Poder ser aceptados, poder quedarnos aquí en la atmósfera psíquica del planeta y luego reencarnar más tarde y no ser echados al fuego como leños secos. ¿Verdad? Entonces por eso Jesús nos dice, intentar entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha es la puerta del placer, de las comodidades. Y eso es aceptar el pago en la vida presente física. Se dice Jesús, ya tú buscaste en la tierra el pago de la puerta ancha, las riquezas, etcétera, etcétera. Ya no tienes que pedir nada en el mundo espiritual. Entonces, porque la puerta estrecha es de renuncia, de sacrificio, de abnegación. Entonces, heredar la tierra es ser admitidos en el nuevo mundo. Poseer la tierra, nos dice nuestro amigo doctor Sergio López, que es también ser dueño de nuestro territorio. Porque cuando evitamos la cólera, cuando somos dulces, somos tranquilos y nos dominamos nosotros y no estamos al vaivén de las pasiones, de la cólera, de la rabia, de la envidia, del celo, siempre vamos a tener paz. Entonces, heredar la tierra es ser dueños de nuestro territorio, es comandar el espíritu, comanda la carne y no la carne al espíritu. Entonces, modelamos la ira, no hay descontrol. Fíjense ustedes que una persona con rabia es impulsiva y muchas veces hace cosas indebidas y después que pasa la rabia se arrepiente. O si está bajo el efecto del licor, el alicoramiento, hace cosas, dice cosas que después dice, ay, yo dije eso, yo hice eso, se arrepiente. Entonces, heredar la tierra es poseerse a sí mismo. Muchas veces nos creemos dueños de nuestro cuerpo. No. Son dueños las circunstancias, las preocupaciones, el trabajo, el dinero, lo transitorio. Y eso da ansiedad. Vean, muchas personas pasan nerviosas y ansiosas todo el día por cosas mentales que muchas veces no han sucedido. Se preocupan por cosas que no han sucedido, por cosas de que se van, por ejemplo, a enfrentar a su jefe, que tienen que hablar con el jefe y todo el día se la pasan, tengo una cita con el jefe y ¿qué miran a decir? Me van a expulsar y resulta que llegan y hablan con el jefe y no pasa nada. Y se llegan a la cama y están pensando todo el día que si le va a dar COVID, que si se va a enfermar COVID, que de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y decía, no se olvidan de que Jesús dijo, cada día tiene su afán. Vive el presente. Vive lo que estás viviendo. Considérate espíritu inmortal y que hay un Dios misericordioso que comanda tu vida y que si tienes que morir, eso es decisión de Él. Entonces, todo eso es lo que hoy el sermón de las bienaventuranzas y que
Amelia Rodríguez, en este libro, Los Caminos de Jesús, nos dice, ya, que los conquistadores buscaban la victoria de un país sobre otro país con destrucción, pero Jesús nos está convocando a tener comando sobre nosotros mismos, a poseer nuestra tierra, a tener afabilidad, dulzura, mansedumbre, encallar nuestros gritos, o sea, dominarnos a nosotros mismos, porque esos son los enemigos nuestros, todas esas pasiones que tenemos que dominar, y nos darán paz. Entonces, traigo rápidamente de este libro Transición Planetaria, que son 3 libros, de Divaldo y Manuel Filomeno y Miranda, que nos hablan de estos tiempos que están sucediendo. Ya salió el 4. Entonces, ¿qué nos dice Manuel Filomeno y Miranda? Y en los primeros capítulos trae, ahí escaneé directamente la página, donde Kardec, en el capítulo 18 del libro La Génesis, la nueva generación, nos dice: quienes hacen el mal y que evitan el bien no son dignos de la tierra transformada, serán excluidos. Irán a pagar su terquedad en mundos inferiores. Llevarán sus conocimientos para contribuir al progreso de esos mundos atrasados. Y que hoy estamos viviendo esa transición. Y que los elementos de esas 2 generaciones se confunden. Unos que parten y otros que llegan. Entonces, estamos viviendo la gran transición. Los que sigan obstinadamente en la indiferencia, en el crimen, la extorsión, ya, egoísmo, drogadicción, explotar, serán exiliadas a mundos inferiores. Entonces, eso es lo que nos dice Jesús en el sermón cuando dice: bienaventurados los mansos y pacíficos, porque heredarán la tierra, se quedarán en la tierra. Entonces, porque en este mundo de regeneración y que estamos en un momento de transición hacia un mundo mejor, será poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que son los que quieran el bien. Aquellos que no se dejen tocar por los principios cristianos serán excluidos. ¿Ya? Entonces, eso nos lo explica en el libro Transición Planetaria. Entonces, acá nos explica el doctor Sergio López que, como ya decíamos, cada frase del sermón tiene una virtud. En hambre y sed de justicia, nos está mostrando la justicia de Dios. ¿Ya? Que contamos con Él. Así como pobres de espíritu es la humildad, la resignación del que soporta los sufrimientos con alegría. Y el manso, que evita la revuelta. Entonces, fíjese en este capítulo del excelso canto de Amelia, qué página bonita cuando nos explica ella el hambre y sed de justicia. Que el mundo busca justicia. El hombre cae hambriento a las puertas de la justicia. Pero ese hombre desvariado que sembró dolor y sufrimiento regresa, reencarna, amarrados a la locura y dominados por la crueldad. O sea, viven en sus carnes la crueldad. Aquel que fue cruel llega a una reencarnación donde padece la crueldad. Pero ellos vienen sedientos, ellos pidieron esas pruebas para rescatar su pasado. Por eso dice aquí Amelia, la verdad, dice aquí, la verdad desciende al hombre, iluminándolo, lo esclarece y lo pacifica, porque le da razones para entender su sufrimiento y entra la paz en su corazón. Por eso las enseñanzas de Jesús, como decía al principio, son de actualidad. Sus enseñanzas no pasan. Creemos que
sus enseñanzas son de un pasado oscuro y remoto. Eso no sirve, sí sirve, sigue actual. Entonces, todos nosotros renacemos para rescatar, para acertar, repitiendo las experiencias para aprender, y que somos ajusticiados por nuestra conciencia. En el libro de los Espíritus, pregunta 621, que las leyes de Dios están en nuestra conciencia. Y nos estamos preparando para liberarlos. Y por eso pongo aquí abajo, serán saciados. Entonces, de este hambre y sed de justicia, es una de las frases de las bienaventuranzas, me acordé del libro Nuestro Hogar, un libro muy lindo que lo llevó a la pantalla, a la televisión, al cine, la Century Fox, y que se consigue la película, donde lo que está aquí escrito por André Luis y Chico Javier nos lo llevan al cine. Y este momento que ustedes ven aquí, el hambre y sed de justicia es la confianza en Dios, es rescatar nuestra capacidad de orar, es rescatar y nunca romper el hilo con Dios, con ese ser supremo que nos dio la vida, que nos dio el universo, esta finca inmensa para nosotros recorrerla. Y tenemos todo el tiempo necesario, siempre y cuando seamos ciudadanos cósmicos. Ese reino de los cielos nos permite ser ciudadanos cósmicos y pasar a mundos y mundos, otros planetas, a conocerlos, a trabajar, mientras tengamos estas virtudes en nuestro corazón y no llevemos perturbación a esos mundos. Entonces, para ser felices recorriendo mundos, así como somos felices viajando, conociendo tierras y otras latitudes geográficas, pues tenemos que conquistar ser ciudadanos cósmicos para poder visitar otros planetas o para poder regresar a aquel planeta donde fuimos exiliados, ese paraíso perdido. Entonces, aquí ustedes ven aquí en esa foto a André Luis en esos paisajes umbralinos sufriendo, cuando ya no podía más, se acordó de orar, no tenía fuerzas. Y entonces él volvió su esperanza. Por eso, hambre y sed de justicia también tiene que ver con la oración. Porque la confianza en Dios, aquel que ora, está confiando en Dios. ¿Ya? Y cuando nos acordamos de Él, se abre una cortina espiritual, como esta flor que se abre, esparciendo su perfume. La oración es un alimento espiritual, así como cuando queremos alimentos para el cuerpo. Somos saciados a través de la oración, a través del perdón y la misericordia de nuestro Padre. Por eso, la siguiente bienaventuranza es la misericordia. La misericordia de nuestro Padre. Siempre ama a sus hijos, por muy, muy malos que sean. ¿Por qué? Porque Él no entra en peleas con sus criaturas, como dice Humberto de Campos en el libro La Buena Nueva. Dios tiene toda la paciencia para esperar a su Hijo. Algún día cambiará. Si eligió el dolor, si elegimos el dolor entrará como una saeta, como una espina, y nos hará cambiar, tarde o temprano. Entonces, la misericordia es que viene del corazón, cordia corazón, donde el hombre se abre hacia su prójimo. ¿Verdad? Aquí ustedes ven la imagen de los chakras, así se ven los chakras o centros de fuerzas, el coronario arriba, el básico abajo mirando a la tierra, absorbiendo las energías de la tierra. Tenemos el genésico, el solar, el cardíaco, el laringio que tiene que ver con la tiroides, el frontal, tercer ojo que tiene que ver con la hipófisis y el coronario con la pineal.
Entonces, cada frase del sermón de la bienaventuranza, ¿por qué pongo eso ahí? Tiene que ver con un chakra, pero esa es otra conferencia. Si ya estamos hoy avanzados, hablar de eso es hablar más tiempo. Entonces, no vamos a entrar en esas honduras. Entonces, la misericordia es el antídoto del odio. ¿Ya? Si no tenemos misericordia, si seguimos violentos, nos anclamos, como dice Jesús, reconcíliate con tu adversario ahora que lo tienes al frente. Si no serás llevado al juez, del juez pasarás al alguacil, o al alguacil o al juez, y de ahí no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Entonces, aquellos conflictos que no se superan, de odio, de venganza, de resentimientos, muchas veces esos espíritus quedan amarrados y en las siguientes vidas vendrán como enemigos. O la persona vendrá encarcelada a su cuerpo con enfermedades atroces. Entonces imagínate un espíritu que en el pasado hizo daño o se hizo daño a sí mismo con licor, con miles de cosas, o utilizando sus talentos, que serían sus facultades mentales, en vez de utilizarlas para el bien, las utiliza para el mal, como aquellas personas que utilizan sus facultades mediúnicas para comunicarse no con el mundo espiritual superior, sino con el mundo inferior para hacer hechicerías. Dañan sus centros mentales. En las siguientes reencarnaciones vendrán las epilepsias, las convulsiones, las malformaciones congénitas cerebrales, porque dañó sus centros mentales, utilizándolos para el mal. Por eso Jesús en el alto de la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Tenemos que estudiar espiritismo, tenemos que estudiar el alma para ver que todo talento que no utilicemos y lo utilicemos para el mal, vamos a encarcelarnos. Las reencarnaciones dolorosas. Por eso dice Jesús, quieren la salud para convertirla en enfermedad. Quieren la alegría para sacarla dentro de sí. Entonces, los misericordiosos. Entonces, esa persona que guarda cosas, que no le es difícil olvidar ofensas, que anda con su fardo lleno de odios, de resentimientos. Ese fardo, en vez de ser ligero, es un fardo pesado, porque lleva aflicciones, tristezas, deseos de venganzas, adolorido por lo que le hicieron o por lo que dejó de hacer, con apegos, con rencores. Pues eso es motivo y causa de aflicciones. ¿Ya? Entonces, se preguntan por qué vivo afligido, por qué vivo ansioso. Oye, porque en un momento dado, tu corazón, en un momento de insight, como dice Juana de Ángeles, insight, de interiorización, siente que debe perdonar, que debe disculpar, que debe olvidar las ofensas y no escucha al corazón. Lo intelectualiza ese fogonazo y dice, no, ¿por qué? Porque voy a perdonar si él fue el que me hizo la cosa. No. Entonces, no escuchó la voz del corazón, que fue un diálogo con el Creador, donde Dios le dice perdona, donde Jesús le habla. Y sigue en el mundo así. Pasado 21 meses, un año, vienen las aflicciones, las ansiedades, las angustias. No vive ni en paz ni en tranquilo, porque no hizo en aquel momento lo que debía de hacer. Porque no debía de perdonar. Porque debía perdonar y no perdonó. Porque debía ayudar. Tenía un dinero en sus manos que le pidieron que lo ayudara y no ayudó. Porque no repartió un dinero con los suyos, una herencia, se quedó con ella. Después viene el dolor en el corazón, viene el infarto, viene la angina de pecho, viene la dificultad respiratoria, viene la gastritis. Pero él no se acuerda que hace 1 año, 2 años, 3 años hizo X o Y cosa, no escuchó la voz del corazón. ¿Ya? Es una brasa que quema.
un resentimiento, y nos va, como nos dice acá el doctor Sergio López, que es psiquiatra, nos va a producir gastritis, el famoso reflujo. ¿Ya? Entonces, es importante con la doctrina hoy espírita comprender eso. Aquí hablo sobre la reconciliación con tu adversario, que ya lo expliqué. Y para que nosotros veamos esta de la misericordia, estudien este evangelio de Mateo 18, versículo 23. Aquí lo ven. Ya, el rey que ajustó cuentas, y ustedes ven aquí, le perdona un dinero a un criado, ese criado o ese siervo sale a la calle, se encuentra con este otro que le debe y le pide que le pague. Luego al rey le dicen, mira, aquel que tú le perdonaste, allá afuera cogió a uno que le debía y le quitó hasta la casa. Ya, entonces lo manda a llamar y le dice, yo te perdoné. Tú tenías que tener piedad de tu compañero. Entonces, aquí nos dice en el libro Los Caminos de Jesús, Amelia, que el perdón es la mejor terapia para nuestra salud. ¿Ya? Aquel que fue perdonado, la doctrina espírita nos ha enseñado que tener un cuerpo, o sea, reencarnar, es la mejor presencia o la mayor prueba de que Dios nos perdonó, que nos da de nuevo la vida física a este espíritu maltrecho, este espíritu vengativo, lleno de deudas, y nos dice, hijo mío, yo confío en ti, ahí tienes un nuevo cuerpo, una nueva vida para que me demuestres que tú cambiaste. Por eso somos perdonados. Y cuando nos encontremos con las aflicciones, con las ingratitudes, con las traiciones, nosotros perdonemos. Porque mírate que lo dice el Evangelio, si no perdonas las faltas que hayan cometido contra cada uno de vosotros, el Padre no nos va a perdonar. Ahí donde nos cae totalmente el yugo, la ley de la justicia. Porque si perdonamos, nos liberamos. Porque en el ayer hicimos lo mismo. ¿Ya? Entonces, mírese, el que no perdona no tendrá libertad. Estará encarcelado hasta que pague las deudas. Mírense ustedes aquí, uno de los momentos más sublimes de la vida de Jesús fue el momento del adulterio, en que perdona a la adúltera. Tienen el video, cuando Jesús dice, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra a otros, para que seáis sanados. Entonces, ¿y qué nos dice tener humildad, Emmanuel? Que el ofensor que revela sus culpas ante el ofendido saca toxinas psíquicas. ¿Y qué nos dice él en el mismo capítulo? Que la mayoría de las enfermedades orgánicas, o sea, del campo físico, la causa está en la psiquis, del alma. Que la desarmonía interior terminará atacando al cuerpo físico. Que uno se le enfermará el hígado, el otro los riñones, el otro en la sangre. Entonces, escuchen lo que yo he dicho en otra conferencia y aquí también lo dije. Las causas del desequilibrio orgánico reposan en el campo mental. Entonces, limpio de corazón nos habla de esa pureza del alma llena, vacía de resentimientos, de odios, de cosas baladíes, de esas cosas de buscar lo transitorio, de no darnos cuenta que todo lo físico es transitorio. Es transitorio el placer, la fortuna, el poder, todo eso. Lo que no pasa es la conquista del reino de los cielos. Por eso Jesús de Nazaret decía tantas veces, busca el reino de los cielos y todo se te dará dado por añadidura. Entonces, es importante. Ya. Entonces, mírase en el libro de Amelia, de Primicia del Reino, el capítulo llamado El Excelso Canto. Ya, que es eso, limpiar el corazón para conquistar ese reino de los cielos y sintonizar con la verdad.
disfrutar las 24 horas de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Jesús siempre nos compara a los niños, porque es niño espontáneo, es un niño lleno de confianza, ¿ya? Entonces, limpiar el corazón es necesario, la reencarnación, porque esa es la oportunidad que nos da el Creador para aprender, para limpiar el corazón de faltas pasadas, para pagar las deudas y así poder verlo a Él. Entonces, mírese esa grandeza de Dios nuestro Padre, que Él quiere ver, dejar que todos sus hijos lleguen a Él. Y los medios es las vidas sucesivas para conquistar el reino de los cielos. Por eso en el libro de los Espíritus, en la pregunta 132, la 170 y la 117, ustedes se van a dar cuenta que el objetivo de reencarnar es para buscar la perfección, ¿ya? En ser un espíritu bienaventurado, en llegar a ser espíritu puro, un ángel. Entonces, todos vamos a llegar a él de acuerdo a nuestra necesidad de transformarnos, de cambiar, de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, como hablamos de limpio de corazón, hablamos allí también, está bastante allí la parte esa de la enfermedad, y que lo digo siempre, ¿verdad? No, lo que ensucia no es lo que entra por la boca, porque eso va a la letrina. Lo que ensucia el alma es lo que está en tu corazón y que tu boca hace manifiesto. Entonces ahí está en Mateo 15, ¿verdad? Porque ahí están los malos pensamientos. Todas estas situaciones que el hombre transgrede la voluntad de Dios, viola los mandamientos. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, el corazón, si de tu corazón sale paciencia, humildad, mansedumbre, salud, ¿verdad? Entonces aquí lo ven. Entonces tienes aquí, la parte de esta, dando salud. Si tienes odio, rencor, envidia, celos, orgullo, te va a dar enfermedad. ¿Ya? Entonces, Marlene Nobre, la gran médica del Brasil, creadora de la Asociación Médico Espírita, que tiene muchos libros también, y que una gran espírita y que trabajó mucho con Chico Javier. Ella tiene varios libros, entre estos está El alma de la materia. Nos habla de que los microbios nos van a invadir, pero eso es un resultado secundario a ese desequilibrio mental. ¿Ya? Y que también debemos dar de cuenta que una mente desequilibrada va a traer la parasitosis espiritual, o sea, las obsesiones. No solamente vamos a llamar microbios que van a reparar los tejidos dañados, sino que se nos van a aunar espíritus inferiores que van a complicar la enfermedad. Entonces, los que sufren persecución por causa de la justicia, que nos dice Jesús, ¿verdad? Nos recordamos de la era de los mártires, cuando eran llevados a los circos para que los leones los devoraran, los amarraran a los postes donde los quemaban, ¿ya? Y el mismo apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 3, nos dice eso, ¿ya? Que no tengamos miedo. Entonces, aquí nos dice él en esa carta sobre ese estado de bienaventuranzas, sobre de aquellos mártires que todo lo hacían. Entonces, por esto de persecución por causa de la justicia, nos lleva a la epístola de Corintios, capítulo 4, versículo 8, la segunda epístola. Atribulados, no angustiados, apurados, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, para explicar eso, qué mejor que los libros del espiritismo, Viña de Luz, de Chico y Emmanuel, cuando en el capítulo 102, Emmanuel le pone el título Atribulados y perplejos, ¿verdad? No atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Entonces, Emmanuel nos dice que siempre los seguidores de Jesús conocen las tribulaciones por permanecer en la fe. En Jerusalén se enfrentaron a la lapidación, tortura, exilio, le quitaban los bienes, las casas, todo. En Roma fueron llevados al circo para ser devorados por leones. Luego vino en la Edad Media la Inquisición, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Emmanuel?
en este capítulo 102. Hoy observan, mientras están orando, ven que los impíos progresan, triunfan los malos, ellos relegados a dificultades, son llamados a cuentas por el bien que hacen, vigilados porque enseñan la verdad y la ejemplifican, pero ellos nunca se entregarán a la angustia y al desánimo. ¿Verdad? Saben que el divino maestro fue el gran atribulado, ¿verdad? Y aprendieron con él que de la aflicción, del martirio y de la muerte se va el alma para la resurrección eterna. Aquí ven ustedes el Cristo Corcovado en el Río de Janeiro. Entonces, el seguidor de Jesús nunca se entregará a la angustia y al desánimo. Sabe el por qué sufre. Sabe que vino a mostrarle a otro la confianza en Dios, la paciencia, la resignación, de que hay un espíritu que reposa allí en ese cuerpo físico que está maltratado y sufrido. Pero si sabe soportar las aflicciones con resignación, su espíritu se llena de luz, se nimba de luz. Entonces, por eso Emmanuel nos dice también en el capítulo 89, otro capítulo que se llama Bienaventuranza, que dice: bienaventurados cuando los hombres odien, expulsen y proscriban vuestro nombre por causa del Hijo del Hombre. Entonces, el Maestro Jesús da el título de bienaventurado a los seguidores que comparten con él las aflicciones. Y el Maestro clasifica los sacrificios y sufrimientos como bendiciones educativas y redentoras. ¿Redentoras qué quiere decir? Porque nos va a redimir de nuestro pasado abyecto, porque vamos a cancelar las deudas. Entonces, ¿qué nos dice aquí Emmanuel? Y lo pongo aquí abajo en amarillo. Entonces surge el imperativo de aceptarlos. ¿Ya? Entonces, bienaventurado es aquel que encuentra alegría en lo simple, porque guarda la esperanza. Y que tener nuestro corazón lleno de estas bienaventuranzas que hoy hemos leído, los pobres de espíritus, los limpios de corazón, los misericordiosos, los mansos, son un tesoro. Y que nos urge trabajar para sembrarlas y que crezcan, que esa semilla fructifique, para que cuando nos visite el dolor, no caigamos en el lamento, no entremos en la desesperación. ¿Ya? Entonces, ya esta es la última diapositiva para cerrar. Está la tierra y he puesto al Maestro Jesús allí en la tierra que gira y que nuestra querida Amelia nos dice en su libro Primicias del Reino. La carta magna se presentó. Fueron cantadas por el excelso cantor. Este sermón de la montaña es el alfa y el omega. Cuando hablamos del alfa y del omega son las letras del abecedario griego, la primera y la última. O sea, es el sermón de la montaña es el principio y el final. Está resumida toda la enseñanza de Jesús. El que quiera escuchar, leer y comprender las enseñanzas de Jesús, que estudie la doctrina, como lo hemos hecho hoy, de las bienaventuranzas, una y otra vez. Y ahí está todo resumido. Entonces, el cristiano no tendrá excusa por ignorancia, porque el Maestro Jesús habló en la montaña de Cafarnaúm. Ese hecho quedó marcado y muchos de nosotros quizás escuchamos eso y lo hemos escuchado muchas veces a través de las iglesias, en la educación, en el colegio, en nuestros hogares. Y creemos que eso ya está aburrido porque repite y repite. No, Señor, no es aburrido, no es insulso,
no es pendejo estudiarlo de nuevo, porque falta mucho por recorrer para sembrar, para convertirnos. Fíjense ustedes que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero él le dijo, tranquilo, tú te convertirás. Y cuando te conviertas fortalecido, fortalece y convierta a tus hermanos. Y así fue. Así fue Pedro. Se convirtió en el conductor de las primeras ovejas, del primer rebaño. Cuando Jesús se le apareció después en la resurrección, le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Entonces hoy el Maestro Jesús nos dice a todos nosotros, ¿tú me amas? ¿Lo amamos? Amar es corresponder a su llamado. Amar es luchar contra nuestros enemigos internos. ¿Ya? Es aquel momento en que Jesús nos espera a ese hombre que se ha redimido. Y que hoy el sermón de las bienaventuranzas nos sirve de escuela, de herramientas espirituales para repetirlas una y otra vez en nuestro corazón y sacar la fuerza de allí para vencer a nosotros mismos. Entendamos que los enemigos nuestros no están afuera, están dentro de nosotros, como lo hizo Francisco de Asís, el apóstol Juan reencarnado como Francisco de Asís. Renunció, se sacrificó, perdonó tantas veces para demostrar al mundo que Jesús seguía vivo. Buenas noches a todos ustedes y gracias por escucharnos. Muchas gracias, Mañi. Para terminar, te quiero pedir que nos hagas la oración. Bueno,